A ver. Somos de pote. Unos cascos por favor, tiene que ser unos audífonos. Pone Loyola y Mariela. Ah, qué guay. Me gusta mucho. Hola Sweeteros, para los que no me conozcáis, yo soy Ada Sweet y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo empaqueto a esta bebé para su envío. Primero de todo os voy a enseñar sus detallitos para que la conozcáis mejor. Esta bebé es el kit Darren y es un Real Born. Por si no sabéis lo que es, Real Born significa que no es un kit esculpido por una escultora, sino que es hecho a partir de un escáner a un bebé de verdad. Así que existe en la vida real un bebé con la misma carita de esta muñeca. Además, quiero aprovechar para decir de que es un envío muy especial porque es para una niña que se llama Loyola. Ella está muy presente en los chats en directo de los estrenos de mis vídeos y eligió de nombre para su bebé reborn Mariela. Si vosotros también queréis pedir un bebé reborn, tenéis que leer primero la descripción de este vídeo en la que os dejo enlaces a mis redes sociales para que os pongáis en contacto con mi madre y conmigo, ya que ella es la que pinta los bebés reborn. Como veis, el movimiento que tiene es igual al de un bebé de verdad. Está rellena de ecovidrio y esto hace que pese bastante y que al cogerla la cabecita se caiga hacia atrás. Además, es muy blandita y flexible, así que puede adoptar muchas poses. Y me parece una monada. Y ahora sí, pasamos al box packing. Os voy a enseñar todos los accesorios que va a llevar y lo vamos a empaquetar. Voy a empezar por aquí abajo, donde tengo las pegatinas de Ada Sweet. Por aquí está el certificado de autenticidad. Una tarjetita de corazón azul en el que pondré el nombre de la mamá y del bebé. Luego también el certificado de adopción, que es el que doy yo, y por detrás incluyo cuidados y recomendaciones para el bebé. Y por último, el sobre para guardarlo todo. Por este lado tengo esta cinta para hacer un lacito y también esta cuerda, que los vamos a usar después y ya veréis en qué. Por aquí arriba hay un babero que pone Adorably Cute y es un gatito. Se abrocha con velcro y está muy bonito. Por aquí al lado está este sonajero de ovejita que ha hecho mi abuela a mano y me parece muy graciosa con sus orejitas. Por esta parte está el conjuntito que consta de este cubrepañal que es blanquito con lunares y tiene volantes. Después esta blusita de Plumety que también tiene volantes en las mangas y el cuello. Esta horquillita que es un lacito y va con imán. Incluye también estos zapatitos hechos con ganchillo que son de color blanco. También viene a juego con este babero y este chupetero con el mismo estampado. Por aquí tenemos el cepillito de bambú para peinar el bebé. Mariela llevará también este pijama que es en un color que me encanta y me parece precioso. También este body gris con dibujitos de lunas y estrellas. Una mantita suave de color rosa. Y esta bolsita de aquí es para guardar los chupetes, que son estos. Por aquí tenemos uno que va a juego con el body, aunque los hemos comprado por separado, pero como veis en el chupete hay una constelación, así que le viene perfecto. Y este otro que es rosita y tiene un dibujo de una avioneta. Y esto es todo lo que va a llevar, solo queda envolverlo todo y meterlo en la cajita.
Así que lo voy a hacer ahora mismo y no olvidéis de ver este vídeo por completo porque al final os enseñaré la reacción de Loyola al recibirla, que estoy segura de que os va a encantar. Pero antes le voy a poner este conjuntito a Mariela para que Loyola al abrirla la vea súper guapa. Y por último, la horquillita, que como veis se le puede poner a ambos lados de la cabeza porque tiene dos imanes dentro. Esto lo hacemos siempre con todos los bebés para poder tener más libertad a la hora de vestirlos. Vamos a ponerle también este chupete a ver cómo le queda. Está perfecta. Voy a guardar el chupetero y los dos chupetes en la bolsita y pasamos al vídeo de Loyola al abrir la cajita. ¿Qué es un blaster? ¿Es una rueda? ¿Será blanda? Hay unas tijeras ahí dentro, me parece. Un queso manchego. ¿Qué preparados estos? ¿De qué denominación de origen? Apuñalar a ver si... Que lo apuñale, que lo apuñale. Una silla. Lo de fuera es para mí. Un tango. Qué guay. Plástico del de Pompita. Ahora han pedido 3 kilos de eso. Ojalá sean tambores. Un tambor, sí. A ver. Un sombrero. Yo creo que es no, un sombrero. Mira, estás expectante, ¿eh? ¿Qué será? ¿Qué será? Somos de potes, es queso. Es queso. Un payoyo. Yo creo que es un tambor porque... Hombre, tiene que ser algo de percusión seguro. Porque un queso... Una caja que pone nada. Ah, te están devolviendo la gracia, ¿eh? Loyola, dale la vuelta, yo creo. Sí, hay que dar la vuelta. ¿Qué? Claudia, ¿tú cómo lo sabes? Porque Claudia es muy lista. Ah, eso también es verdad. Cuidado con el plástico, ¿eh? El plástico este es muy importante para mí. Eso que iba a hacer toda la noche. Es un sombrero de mi talla. No, espera. ¿Una hora general, por favito? Dale esto a Pepe, que la hace ilusión. A ver. Unos cascos, por favito, tiene que ser unos audífonos. ¿Qué he hecho, Moisés? Ay, pero no empiezo por aquí. Unas bragas. Sí, son bravos. Ah, no. El babero. Y las bragas. Ah, no. Una placa. No. Es que punta cero. Gracias. ¿Lo qué es? ¿Otro babero? Otro babero. Qué guay. Y un lazo. ¿Y un lazo? Bien equipado eso, ¿eh? Eso sí que es una placa. Te quedas sin salir. Es un perro. Dice a Loyola, por el oído, eso es aquí. Los zapatos. ¿Usados? No. ¿Qué pone? Querida Loyola, muchas gracias por comentar en mis vídeos y estar en los chats. No sabes lo que me animas a seguir creciendo. Ver niñas como tú con tanta ilusión me emociona.
Por eso este pedido es muy especial. Estoy deseando que tengas a Mariela en casita para que la puedas disfrutar. La verdad es que me da penita despedirme de ella, pero sé que la vas a cuidar muy bien. Espero que seas muy feliz ahora que tienes el bebé de de tus sueños y también espero que sea como lo imaginabas. Tiene por delante un buen viaje. Besitos infinitos hasta casa. Ada Sui. ¡Bien! Qué bonito, la bonita. Emocionante. La carta bonita. Sí, Con acero. ¿Otra? Eso después. No, ahora. No, que eso es una... Ah, es un certificado de nacimiento. Qué detallista. Es que hablas tú más en el vídeo que la Yola. tiene el niño también. La caja para mí. Ojo, Ojo, se viene. ¿Qué pone en el corazoncito que acabas de quitar? Pone Loyola y Mariela. Ah, qué guay. Pero espera que se viene, Si quieres puedes arrancar la otra mitad. que debe ser algo. Se viene, Ojo, 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 que la has pillado. Cuidadín, con cuidadín. ¿Feliz de Bill? Bonita. Es la mayor sorpresa. Se va a romper a llorar. Se pilla los ojos. Ahora viene despeinadita. Mira, juega con la pierna. José, nos vemos de Podemos. Eso es un regalo absolutamente sexista. La Virgen, La carita señora Que sean vídeos. igual. Bueno, di algo. Me gusta mucho. Dale like y suscríbete. Ya, no sé.